Muy buenas noches, compañeros, profesor. Les habla Juan Guillermo Sánchez, estudiante de Ingeniería de Software de la Iberoamericana. Actualmente estoy cursando la materia Pensamiento Matemático, en la cual estamos viendo los números reales, cuáles son sus conjuntos y cómo están distribuidos. Como vemos acá en este mapa mental, les voy a hacer una breve descripción de cómo es cada uno, cómo está compuesto y vamos a entonces a detallar uno o dos conjuntos muy brevemente. Entonces, vamos a empezar. Entonces, el primer conjunto, el que primero nos enseña, el que primero aprendemos es los números naturales, que sus características son que empieza del 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son números positivos enteros. Eh, los números enteros que agrupan a los números naturales y adicional tienen los números negativos, o sea, su número contrario. Entonces, su notación es z, ¿sí? Y entonces conforman los números enteros y los números naturales. Aquí tenemos un ejemplo que es el -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Los números racionales, que su notación es por medio de la Q, son todos los números fraccionarios, ¿sí? Que se representan de esta manera, A sobre B, y que B no puede ser cero, nunca. Esos son los números racionales. Los números irracionales son estos números que son infinitos, ¿sí? Que no se pueden expresar como una ración, división o una fracción, o sea, como ninguno de estos que vemos anteriormente. Tenemos dos ejemplos muy significativos que se utilizan mucho. Uno de estos más que todo se utilizan es el ejemplo del número pi, que es el 3.1415. Ese es como el número que siempre se utiliza, pero como sabemos este número es infinito y aquí el 1415 sigue una infinidad de números larguísimos y es un número infinito. Ahí iría un vector infinito. Tenemos la raíz cuadrada de 2, que es 1.4. En este caso ese también es un número infinito, ¿sí? Eh, entonces estos son los números irracionales. Y por último, entonces queremos abarcar los números reales. ¿Qué son los números reales? Son todos, el conjunto de todos estos números, los naturales, los enteros, los racionales, los números irracionales. Podemos explicar mucho más fácil cuáles son los números que no son reales. Los números que no son reales, eh, hay muchos, pero los que se pueden explicar muchos son los números imaginarios, que tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos. La raíz cuadrada de un número negativo. Ese número no existe. Entonces se representa por la i. O un número que no se represente en ninguno de estos conjuntos. Por ejemplo, de los números racionales, que como sabemos y como les mencioné anteriormente, no puede ser cero. Pero entonces en este caso sí serían cero. Entonces estos números son los que no pertenecen a los conjuntos reales, que es lo que, como para explicarles y para que entiendan cuál es la diferencia y cuáles abarcan entonces todos los demás que son los números reales que los que estamos viendo acá. Vamos a entrar en detalle en dos grupos así brevemente, los números naturales, que son los que primero nos enseñan a nosotros en el colegio, nos enseñan que el número 0, que el número 1, que vamos a hacer el número 2 con la barriguita, todas las cosas. Dentro de sus propiedades de los números naturales está la cosirativa, que es la suma de dos números naturales, nos va a dar siempre un número natural. Una conmutativa que nos dice que el orden pues no altera como el resultado. 2 más 7 es lo mismo que decir 7 más 2, que nos va a dar el número 9. La asociativa, que también es agrupar la suma, no va a cambiar entonces en este caso el resultado, como agrupamos acá 4 más 6 más 2, es lo mismo que decir 4 más 6 más 2, que es igual a 12. La distributiva, respecto a la suma, podemos ver acá 2 por 3 más 5. Podemos
eliminar este paréntesis y decir que es lo mismo que 2 por 3 más 2 por 5. O sea, 2 por 3 más 2 por 5. Y que nos va a dar el mismo resultado, que es un número 16. Su elemento neutro, es decir, para que dé el mismo número natural, es el 0. ¿Sí? Los números enteros, como les mencionaba anteriormente, entonces son los números negativos. Pues incluye los números naturales y los números negativos, pero que son enteros también, o sea, que son un número que están así. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, es como su parte contraria, adicional de los números naturales. Su notación es con Z. Tenemos aquí como estos ejemplos, pues de sus propiedades. eh, y eso es como básicamente una breve explicación que les quería dar de los números reales, para que los entendamos. Pienso que es algo que es elemental, no solo pues para la matemática, sino para tener pues como un racionamiento. Y ya les quería explicar esto. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.